Buenos días, estudiantes de la materia Sistemas y Procedimientos Administrativos. De todas maneras, esta clase está siendo grabada y será montada en el aula virtual en la unidad correspondiente del corte 2 para que los alumnos que no pudieron asistir por otras actividades de trabajo o por estar fuera del país puedan realizar la visualización de la clase en el momento en que estén dispuestos para hacer. El día de hoy vamos a trabajar lo que es la elaboración de un manual de procedimientos, cómo realizarlo y la importancia, o sea, cómo es la estructura del manual como tal. Ok, continuando con la explicación, el día de hoy les voy a explicar lo que es la estructura de un manual de procedimientos. Tiene que ver con seguir más o menos una estructura para la elaboración de un manual. Normalmente en la elaboración de un manual uno coloca la introducción, los objetivos del manual, los procesos, la diagramación de los procesos que se quiere documentar en el manual, y lo hace con una estructura definida por la organización, ya sea en cuanto a márgenes, en cuanto a numeración de las páginas, a portada. O sea, la organización en cierta forma tiene cómo va a ser la estructura, ¿verdad? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos a esos conocimientos que ya están en la organización y hacer los manuales bajo de esas estructuras. Si no existe ninguna estructura, nosotros podemos proponer el desarrollo de una estructura para nuestros manuales. Entonces lo importante es que siempre los manuales deben tener una introducción. Esa introducción debe decir para qué es el manual, cuál es la finalidad del manual, dar lo que se llama la palabra introducir al tema que se va a desarrollar en el manual. También se deben establecer los objetivos, o sea, por qué y para qué se va a llevar a cabo ese manual. Si es un manual de procedimientos, si es un manual de sistemas de información, si es un manual de usuario, ¿okay? Porque existen diferentes tipos de manual. Entonces debe haber un objetivo. También puede haber un marco jurídico, si hay algunas leyes que rijan lo que es el desarrollo de los procesos dentro de la organización. También es bueno documentarlo en los manuales, de tal manera que las personas que tengan acceso al manual conozcan el marco jurídico de la organización con respecto a esos procedimientos. Entonces, muchas veces debemos documentarnos con los puntos jurídicos que corresponden a la realización del manual. Entonces existen importantes los manuales administrativos que lo que hacen la comunicación con respecto a registrar información, a respecto a la estructura organizativa, al funcionamiento, a las dependencias, documentar hasta incluso cómo se maneja la información, cómo se comunica el personal dentro de la organización. E incluso hay manuales de procedimientos donde indican cómo se deben hacer los procesos de una determinada área. Entonces eso está documentado. Cuando vamos a documentarlo es colocarlo en los manuales. Y así de esa manera, si existe personal nuevo que ingresa a la empresa, puede leer el manual y saber en qué consisten sus actividades y sus procedimientos. Entonces, eso es una de las ventajas de tener los manuales de procedimientos en las estructuras organizativas. Nosotros en los manuales hacemos el diseño de esos procedimientos. Entonces, cuando vamos a explicar un procedimiento en un manual, debemos analizarlo, debemos decir dónde inicia, cómo se lleva a cabo y dónde termina ese procedimiento. Muchas veces lo podemos hacer mediante texto o nos podemos apoyar en los diagramas. Como cuáles diagramas, los diagramas de flujo o los llamados diagramas de FD, dependiendo de la técnica que nosotros queramos utilizar o de la metodología que queramos utilizar en ese momento. Por supuesto, para nosotros poder hacer un manual,
debemos recolectar la información de lo que queremos documentar. No podemos hacer un manual si no conocemos cómo funcionan los procesos. Entonces lo primero que hay que hacer es recolectar la información, hablar con los expertos o los involucrados en el proceso, entenderlo, analizarlo para poderlo llevar al manual. Entonces normalmente nosotros para hacer esta recolección de información utilizamos una entrevista con las personas, hacemos una observación de cómo se hacen los procesos, ¿verdad?, en el campo, en el lugar de trabajo, y de esta manera podemos hacer la recopilación de información más fidedigna a la realidad. También podemos hacer una investigación documental. ¿En qué consiste la investigación documental? En buscar bibliografías, documentos que hablen de esos procesos, cómo deben ser, y documentar la forma más clara y real de cómo se hace el proceso. Y una de las técnicas muy importantes es la entrevista. Si nos entrevistamos y preguntamos a la persona involucrada en el proceso cómo lo realiza, nosotros podemos estar más claros en lo que vamos a documentar y cómo lo vamos a documentar. Entonces la entrevista es muy importante. Si hacemos la observación es cómo trabaja esta persona, dónde inicia su proceso, dónde lo culmina, cómo lo hace. Podemos determinar si lo está haciendo bien o si no lo está haciendo bien. Y documentarlo respecto, o sea, siguiendo realmente el movimiento que se debe seguir. Entonces muchas veces observar el trabajo de las personas nos permite documentar bien los procesos. Al observarlos, podemos ver si realmente están haciéndolo bien, podemos corregirlo y podemos incluso decirle cuál es el camino correcto, la vía correcta para desarrollar esos procedimientos. Entonces es importante la observación de campo. Después que nosotros analizamos la información, debemos diseñar el proceso. Como les dije anteriormente, lo podemos hacer mediante el uso de diagramas o lo podemos hacer escribiendo un texto explicando cuál es el proceso, bien o estructurado y bien ordenado. Allí se debe explicar qué trabajo se hace, o sea, qué tipo de actividades, quién lo hace, tenemos que decir si es el jefe de almacén, si es la gerencia de producción, o sea, no vamos a colocar nombres Pedro Pérez porque Pedro Pérez puede ser que esté hoy y no esté mañana. Se habla entonces de cargos, ¿ok? Porque el cargo permanece. Debemos decir qué hace esta persona, cómo lo hace, ¿verdad? Dónde empieza su trabajo, cuáles son sus horarios, qué necesita, si se necesita específicamente de algún material. Eso es importante documentarlo, hacerlo en el documento. También debemos decir cuándo lo hace, cada cuánto tiempo, la periodicidad de ese trabajo, ¿sí? El lugar donde lo hace, cuál es su oficina, o por ejemplo producción, almacén, debemos especificarlo, ¿no? Contabilidad, recursos humanos. Debemos también justificar para qué lo hace, o sea, cuál es la función que hace, para qué lo hace, y por qué existen esos procesos allí, y por qué es importante hacer esos procesos en ese orden y de esa manera. Esto permite hacer una buena documentación del trabajo de la organización. Okay. Todo eso debe estar bien documentado, ¿no? Se analiza todo ese proceso, todo ese procedimiento. Muchas veces se consultan con las demás personas, todos los empleados de la organización, los jefes, y hasta que se depura y se establece cuál es en definitiva el manual de procedimiento que se va a colocar. Vaya orden. Ok, entonces todo esto es importante considerarlo, ¿verdad? Aquí les tienen un ejemplo, por ejemplo, de la portada. Uno en la portada puede colocar manual de procedimiento por ejemplo, manual de procedimiento del sistema de información de almacén, o manual de procedimiento de contratación de personal de recursos humanos, ¿sí? Entonces, es el nombre de lo que nosotros vamos a poner como manual. Por supuesto, ese manual debe llevar un índice de contenido, ¿verdad? Bien organizado. Debe decir el objetivo de este manual, para qué está hecho, cuál es el nombre de los procesos que se van a desarrollar. Es importante, por supuesto, la buena redacción y la concordancia de lo que estamos, ortografía, buena redacción de lo que estamos desarrollando. Entonces, el objetivo del manual,
¿ok? Puede ser en una hoja aparte, con los objetivos generales, los objetivos específicos. Después se puede colocar todo lo que son los procedimientos, el nombre del procedimiento, el propósito y alcance de ese procedimiento, las responsabilidades a quien le competen, y también se pueden colocar definiciones importantes para el conocimiento del trabajo. Los métodos de trabajo, pues puede colocar las políticas y los lineamientos, describir cada una de las actividades e incluso apoyarnos en el diagrama de flujo. Y podemos usar algunos formatos instructivos correspondientes. Se puede hablar de algunas políticas de la empresa o algunos lineamientos que deben tomar en cuenta los trabajadores para hacer este proceso. Y, por supuesto, muy importante la descripción de las actividades. Paso por paso, qué es lo que debe hacer para poder llevar a cabo esas actividades que competen a esa persona o a ese campo. Por ejemplo, aquí tenemos pueden haber una presentación de un cuadro de cómo podemos describir las actividades. Podemos colocar los pasos, el responsable de esos pasos, las actividades que corresponden a esos pasos a realizar, y puede ser si tiene algún documento clave, por ejemplo, si somos pasos de cómo llenar una factura, puede ser entonces el documento final que es ya la factura llena. Son procedimientos bien especificados y lo podemos hacer por medio de una representación de un cuadro, una tabla. Entonces, es que es importante también en los manuales colocar la fecha, la versión, si es la versión 1, si es la versión 2, porque una vez que se hayan ido modificando esos manuales, de repente pasan a ser otras versiones. ¿Quién hizo el manual? ¿Okay? Responsable de la elaboración del manual. Es aprobado, quién lo aprueba. Si una vez que lo realiza la persona correspondiente, alguien lo aprueba y firma como aprobado. Estos son puntos importantes cuando vamos a desarrollar un manual de procedimiento. Bueno, con respecto a lo que es el formato, muchas veces este formato depende de la empresa y de la organización. Como les dije anteriormente, hay empresas que ya tienen su estructura para manejar los manuales, ya lo tienen definido. Sin embargo, si nosotros llegamos a una empresa y no hay un formato definido, nosotros podemos proponer uno que se adapte a esa empresa. Muchas veces existen departamentos de organización y métodos que hacen este proceso de trabajo. Tenemos entonces los diagramas de flujo, que ustedes ya lo han visto en alguna materia, cómo se hacen los diagramas de flujo. Entonces, muchas veces colocamos el diagrama de flujo con el inicio, toda la secuencia del proceso, con los símbolos correspondientes, hasta llegar a la culminación del proceso. Muchas veces la forma del diagrama, la parte gráfica, ayuda a entender mejor, porque es algo visual, ayuda a entender lo que es la actividad en sí o el procedimiento. Entonces podemos apoyarnos muchas veces en estos diagramas. Y por supuesto, para realizar el diagrama de flujo, nosotros debemos conocer cómo hacer el diagrama de flujo. Que muchas veces ustedes lo han visto en otras materias de la carrera, de cómo es la simbología de los diagramas de flujo. Sin embargo, bueno, tenemos el inicio, lo que es una actividad, el proceso de decisión, los conectores, lo que es un documento impreso, lo que es un documento virtual, ¿no? Los conectores o las comunicaciones. ¿Okay? Y que muchas veces estos diagramas, esta simbología, debe estar colocada o debe aparecer en el manual para que la persona identifique en qué consiste cada uno de los cursos. Bueno, entonces, esto era lo importante de la clase de hoy, explicarles la importancia del desarrollo de un manual, más o menos la estructura que pueden seguir, y ustedes tienen por ahí una tarea que realizar, que dan un ejemplo. Un ejemplo sencillo que pueden ubicar en cualquier empresa, en cualquier departamento, y hacer más o menos la explicación de cómo se hace un manual allí. Esa es la idea de la evaluación correspondiente a este grupo.